Bueno chicos, buenas noches. Les digo buenas noches porque había hecho un video más temprano y bueno, no salió, no salió muy bien. De hecho, fíjense que ahí estoy como muy blanco. No sé, todavía no sé muy bien por qué. Pero bueno, la función la va a cumplir y aparte lo que yo quiero que vean que son las diapositivas, seguro que van a salir mejor. Em, Bueno, la idea es mostrarle un poquito, pasar a hacer una revisión rapidísima de lo que ya vimos en clase y bueno, ir sumándole algunos otros sistemas del cuerpo humano que, que no alcanzamos a ver y que no alcanzamos a ver tampoco en los trabajos prácticos que tenían que hacer ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar. Recuerden que, a ver, esperen un segundito que vamos a tratar de, ahí está. Vamos a compartir mi pantalla, así ustedes pueden ver lo que yo estoy viendo, con un poquito de paciencia nada más. Pero la base está, que es lo importante. Recuerden que todos estos contenidos que vamos a ver ahora los tienen que reforzar con la lectura del como para que tengan un pantallazo más general y sea un poquito más didáctico, pero la verdad es que el objetivo principal es que ustedes vean, lean lo del... Bien, muy bien. Bueno, ya hemos visto el sistema esquelético, le vamos a pegar una repasadita rápida, esta es una diapositiva que ustedes me la habían pedido, que era también el sistema esquelético. Bueno, el esqueleto es una estructura dinámica construido por huesos, y cada hueso es un órgano, ya que está formado por diversos tejidos, ¿está bien? El óseo, el cartilaginoso, el conectivo, el denso, el epitelial, y otros que generan sangre, el adiposo, el tejido adiposo y el sistema nervioso. ¿Sí? Las funciones, esto es muy importante, las funciones que tienen el sistema esquelético son la de sostén, porque nos sostienen, ¿tá? Nos mantienen erguidos y nos dan la postura que nosotros necesitamos, más acorde para cada situación. El de protección, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado que las costillas, por ejemplo, o la médula espinal, la columna vertebral cumplen la función de proteger órganos que son súper importantes, al igual que el cráneo, ¿está bien? Que es el que protege el cerebro. El movimiento, ya que en conjunto con el sistema muscular, eh, los huesos son los que producen el movimiento, ¿está bien? Los músculos como efectores de la fuerza, pero de alguna manera ejercen una palanca con los huesos y eso es lo que producen los movimientos. También produce homeostasis mineral, producción de células sanguíneas en los huesos largos y más grandes del cuerpo y almacenamiento de adipocitos. ¿Sí? La estructura del hueso, ¿está bien? Esta es la estructura del hueso en la que ustedes pueden ver la parte cartilaginosa, ¿sí? Eh, la parte porosa, ¿está bien? Esta es la parte compacta, es la parte más dura del hueso, ¿sí? Que va rodeando todo el hueso hacia la orilla. La médula amarilla, que ahí especialmente es donde se almacenan los adipocitos y esto es lo que en algún momento va a generar glóbulos rojos en el caso eh, en el caso de los huesos largos, como es este, que por la forma que tiene parece un fémur, ¿sí? Esta sería la parte donde está llegando la rodilla, esta es la parte donde se inserta en la cadera, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos un cuadrito que ya también lo vimos, que es
según el grupo etario al que pertenecemos, es la solidificación que van a tener los huesos. ¿tá? Las hormonas que intervienen en la osidificación son las hormonas de crecimiento, las tiroides y las hormonas sexuales. ¿tá? En base a esto, fíjense, por ejemplo, que el pico máximo de osificación está aproximadamente en los 30 años, ¿sí? Entre los 29 y los 30 años es cuando alcanzamos el pico máximo. Dependiendo la osificación y la cantidad de masa ósea va a depender de si es hombre o mujer. Los hombres tienen huesos más densos que las mujeres, más pesados, ¿sí? Y fíjense que las mujeres a partir de los 50 años empiezan a tener algún riesgo más de, de, de sufrir algún problema óseo, ¿sí? Esto puede tener estas son personas con algún perfil genético predispuesta para esto o con alguna carencia de una mala alimentación, por ejemplo, ¿sí? Los embarazos, también lo hemos hablado, que eran muy influyentes. Eh, bueno, ¿por qué está compuesto? ¿Por qué está compuesto un hueso? ¿Sí? Tiene un 25% de agua, un 25% de fibra y un 50% de sales minerales. Las sales minerales son las que le van a dar la osificación. O sea que a mayor cantidad de años tenemos, ¿sí? Hasta los 30 años, vamos aumentando la cantidad de sales minerales cristalizadas y a partir de ahí va a empezar a disminuir porque la parte dura del hueso se, se va a disminuir, ¿sí? Y va a aumentar la cantidad de parte porosa. Las células que componen el hueso son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Bien, la formación del crecimiento, los embriones no contienen huesos, sino contienen cartílago, ¿sí? Tienen cartílago los embriones y una vez que nacen empieza su proceso de osificación, ¿sí? A medida que vamos comiendo y vamos ingiriendo estas sales minerales, se van cristalizando y se van adosando al hueso y eso es lo que le va dando la dureza al hueso. ¿tá? Eh, Bien, el hueso tiene 200, el esqueleto tiene 206 huesos, ¿está bien? Tenemos el esqueleto axial, que es la parte central del esqueleto, que es la cabeza, el cuello y el tronco, y después tenemos el esqueleto apendicular, que está formado por 126 huesos, ¿sí? Y estas son las partes de las extremidades, los brazos y las piernas. Los tipos de huesos, la clasificación de los huesos depende de la forma que tienen, ¿está bien? Tenemos los huesos largos, que son tubulares, por ejemplo, el fémur, ese que vimos ahí recién en el ejemplo, por ejemplo, ¿está bien? O el húmero, como leo ahí. Después tenemos los huesos cortos, ¿sí? Que tienen una forma más cuboidea, por ejemplo, el del tarso, ¿sí? El tarso, el carpo, son los huesos de la mano. Después tenemos los huesos planos, que son delgados y son más alargados, son más grandes, como por ejemplo el cráneo, ¿sí? O el omóplato, ¿sí? Esos son huesos planos, que ustedes ahora los vamos a ver un poquito más. Y después tenemos los huesos irregulares y los sesamoideos. ¿tá? Los irregulares son, por ejemplo, algunos huesos de la cara o las vértebras, ¿sí? Y después los huesos sesamoideos están en algunos tendones, ¿sí? Por ejemplo, en la rodilla tenemos huesos sesamoideos donde se insertan los tendones. ¿tá? O, por ejemplo, la rótula, que protege, ¿sí? Y a su vez tiene insertado el tendón rotuliano. Bueno, acá están los ejemplos, ¿está bien? Acá tenemos los ejemplos para que ustedes los vean después detenidamente. Las diferencias entre el esqueleto femenino y el esqueleto masculino. Normalmente escuchamos que por ahí, y en la creencia común, dicen que las mujeres tienen una costilla más que los hombres. No, no es así. Todos tenemos 12 pares de costillas, a excepción de algunas personas que nacen con una costilla más, que se le denomina costilla clavicular, ¿sí? Que se da acá en esta parte superior, o sea, abajo de la clavícula. Eso es, algunas personas no se sabe por qué.
Las diferencias que sí encontramos son la de la pelvis femenina es más ovalada, esto es eh, por la predisposición que tiene la pelvis femenina de alguna manera a abrirse cuando empiezan a preparar el canal de parto, ¿sí? Y la de los hombres es un poco más en corazón. Aparte, fíjense que acá, yo no sé si ustedes ven el mouse, pero miren la imagen de la pelvis en la cresta ilíaca, la de la mujer es mucho más plana y la del hombre es mucho más alta, ¿sí? Eh, la otra diferencia es en bueno, la densidad de los huesos, ya lo habíamos dicho anteriormente, y en la curvatura de la columna, por ahí las mujeres están más, con- al su cuerpo estar predispuesto para tener un embarazo y sufrir todas las modificaciones que sufre, eh, la parte de la zona lumbar, ¿sí? Es mucho más flexible, ¿tá? Y acá tienen algunos de los huesos del cuerpo, hay algunos que no están discriminados en esta foto, pero estos son como los más significativos, ¿tá? Incluso cómo se dividen, por ejemplo, en el caso del cráneo también están, para que ustedes lo vayan leyendo, esto ya lo vimos en clase, por eso lo paso rapidito. El sistema muscular, bueno, junto, el sistema óseo y el sistema muscular son los dos sistemas que componen el aparato locomotor, ¿tá? Como ya hemos visto que los huesos y los músculos son los encargados de realizar los movimientos, pero a su vez también tienen otra función. Eh, los, los músculos, tenemos más de 650 músculos en el hueso. Existen tres tipos de tejido muscular, ¿sí? Tenemos el estriado, que el tejido muscular estriado es el que lo podemos manejar nosotros, que son los músculos voluntarios. Por ejemplo, el bíceps, el tríceps, ¿sí? Que son músculos que nosotros manejamos pensándolo. Después tenemos el tejido muscular cardíaco, que es el que está formado, el del que está formado el corazón, y el tejido muscular liso, que son principalmente en las paredes del aparato digestivo, en la tráquea, ¿sí? En los vasos sanguíneos, en la vejiga, ¿sí? Todas esas partes que se producen, es básicamente los que producen los movimientos peristálticos, ¿está bien? Que no lo controlamos nosotros, se manejan de manera autónoma, y de hecho, si en alguna parte los podemos llegar a controlar nosotros, como por ejemplo puede ser en la respiración, podemos llegar a alterar nuestra respiración por una contracción del diafragma, por ejemplo, no lo vamos a hacer de manera adecuada. Fíjense que cuando uno piensa en respiración y empieza a respirar pensándolo, generalmente termina agitándose. Después, si quieren hacer el experimento, para que se den cuenta. La función. La función constituye un elemento constituye los elementos de sostén, ¿está bien? Porque también colaboran con el sostén, que el tejido conectivo de los músculos es el que une los huesos, ¿sí? Entonces contribuye en la función del sostén del cuerpo, en la protección, porque fíjense, por ejemplo, en la zona abdominal, ¿no? La más clara es la zona abdominal, que está rodeada de músculos, ¿sí? También está cubriendo eh, órganos vitales, pero que son un poco más resistentes que los órganos que cubren los huesos en la parte superior del tronco. ¿Está bien? En la parte superior tenemos los pulmones, ¿sí? Tenemos el corazón, que necesitan mucho cuidado. Y después por ahí en la parte baja tenemos el estómago, el hígado, que de alguna manera son más resistentes. Por eso están compuestos eh, están protegidos por músculos. Muy importante en los deportistas el desarrollo de la musculatura justamente por eso, para proteger, ¿sí? Los músculos también son muy importantes a la hora de proteger a los huesos. Entonces, es muy importante el desarrollo de la musculatura en los deportistas, especialmente en aquellos deportistas eh, que hacen deportes de contacto, ¿está bien? Los que pueden sufrir una caída, un choque, un contacto de alguna manera, entonces es importante el desarrollo de la musculatura. También en la estabilidad del cuerpo, bueno, ayuda al equilibrio, ¿sí? Y en el movimiento, que es el que por ahí con el que más lo relacionamos a los músculos. Yo, para qué tengo músculos? Y para moverme,
¿sí? Pero bueno, por ahí también me olvido que también los músculos, que no está acá, pero es importante que lo sepan, los músculos también son generadores de hormonas, ¿sí? Y también contribuyen a la homeostasis, especialmente la homeostasis de la temperatura corporal, ¿tá? Los músculos generan calor. Eh, Después el cuerpo tiene que, cuando nosotros nos movemos, generamos más cantidad de calor y el cuerpo tiene que, de alguna manera, generar los recursos para que ese calor no sea excesivo y nos mantengamos en la temperatura que tenemos que tener. Bien, las fibras, los músculos, están compuestos por fibras, ¿sí? Las fibras son de tipo 1, tipo 2, tipo 2B y tipo 2A. También hay otras denominaciones para las fibras, ¿sí? Que son fibras rápidas, fibras lentas o fibras mixtas, ¿sí? Después, dependiendo del autor que lean, ustedes pueden encontrar que hay más clasificaciones de fibra o especialmente hay como una batalla, porque hay algunos que dicen que las fibras mixtas son fibras predominantemente rápidas, otros que dicen que son predominantemente lentas, otros que dicen que depende del entrenamiento eh, que tenga la persona, se van a volcar para ser más rápidas o más lentas, ¿sí? Después también las pueden encontrar como fibras rojas, fibras blancas o fibras mixtas. El funcionamiento de los músculos, ¿sí? Tenemos los músculos agonistas, que son los productores del movimiento, ¿tá? En el caso de la flexión, la abducción, la pronación, ¿tá? Flexión, yo tengo el músculo agonista que flexiona el brazo, ¿tá? Y tengo un músculo antagonista, en este caso, que genera una extensión, ¿tá? Es lo mismo, el movimiento de aducción, abducción y aducción, ¿tá? Yo cuando saco la pierna, por ejemplo, estoy haciendo un movimiento de abducción y cuando traigo de abducción. Entonces, músculo agonista es el que realiza el movimiento y el antagonista es el que contradice ese movimiento. Pero no es un músculo malo el antagonista porque me está haciendo fuerza en contra, sino lo que está haciendo está regulando el movimiento, está ayudando a regular el movimiento. ¿Está bien? Los tipos de contracciones. Los tipos de contracciones, sí, tenemos cuatro tipos de contracciones. Tenemos la contracción isométrica, ¿sí? En la contracción isométrica se va a dividir en dos. Está la excéntrica y la concéntrica. La contracción isométrica es la que se produce un alargamiento o un acortamiento del músculo. ¿Está bien? En la contracción concéntrica, ¿sí? Yo acorto el músculo. Cuando yo acorto el bíceps, acá en el caso de este, miren, acá tenemos un claro ejemplo para no andar mostrando yo. En la contracción concéntrica se acorta el músculo y en la contracción excéntrica el músculo se alarga, ¿tá? Eso pasa con el músculo agonista. En este tipo de movimientos, acá atrás en el tríceps tenemos el músculo antagonista que produce lo contrario, ¿tá? Cuando hay una contracción concéntrica en el músculo agonista, hay una contracción excéntrica en el músculo antagonista y viceversa, ¿sí? Epa. Después tenemos las contracciones isotónicas, que son aquellas en que se realiza fuerza, pero no se, perdón, sí, isotónicas o isométricas son las que se realiza fuerza, pero que el músculo no se acorta ni se alarga, se mantiene igual. El, el ejemplo más claro es, por ejemplo, una plancha, ¿sí? Cuando hacen una plancha, están haciendo fuerza con la zona media del cuerpo, pero el músculo no se acorta ni se alarga, ¿tá? Distinto del abdominal, que el abdominal también realiza fuerza con la zona media del cuerpo, pero estoy acortando y alargando los músculos del recto anterior, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos las contracciones ausotónicas, que son las que combinan una fuerza excéntrica con una concéntrica, y después tenemos las contracciones isocinéticas, que son las que se producen un movimiento continuo. Por ejemplo, puede ser al nadar. Al nadar yo estoy realizando un movimiento continuo, estoy realizando varios movimientos continuos. Al remar, ¿tá? Cuando yo remo, ¿tá? Estoy realizando un movimiento continuo. Esas son las contracciones
isocinéticas, esto también lo vimos en clase, y bueno, acá tenemos algunos de los músculos del cuerpo, más o menos para que ustedes tengan idea cómo es eh, el sistema muscular. ¿Tá? Fíjense que todas las partes que podemos mover del cuerpo tienen músculo. ¿Tá? Esta parte no la podemos mover del cuerpo, no tenemos. Las partes blancas son la parte de los tendones o tejido conectivo, ¿sí? Eh, que es donde se inserta el músculo en el hueso, por ejemplo. Bien, terminamos con eso. Ya les digo con qué otro sistema vamos a seguir. El sistema circulatorio lo vieron ya en los otros videitos, lo vamos a saltear. ¿Sí? El sistema circulatorio básicamente es, a ver, vamos a dar una repasadita. Eh, el sistema circulatorio es una estructura anatómica compuesta por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre por todo el sistema linfático que conduce la linfa unidireccionalmente hasta el corazón. ¿Está bien? Es una bomba. El corazón es una bomba y lo que hace es bombear sangre a todo el cuerpo. En el trayecto, la sangre va a pasar por los pulmones para obtener oxígeno, ¿sí? Obtiene oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Desde ahí va a ir a los riñones, va a ir al hígado para obtener los nutrientes que va a transportar al resto del cuerpo. Entonces la sangre de alguna manera lo que va a hacer es buscar sangre y oxígeno en los distintos órganos que intervienen o que son especializados para esta función, y el sistema circulatorio lo que hace es distribuirla por todo el cuerpo. No únicamente va a los riñones y al hígado, también pasa por ejemplo, el páncreas, el timo, se me tildó, eh, y va recolectando hormonas, ya me voy a acordar, denme un segundo, va recolectando hormonas también y lo que hace es distribuirlas por todo el cuerpo y llevarlas al lugar donde corresponde. ¿Ah? De alguna manera, yo me imagino el sistema circulatorio como una autopista. ¿Eh? En una autopista que está llena de vehículos y que cada vehículo va llevando algo en particular. Va llevando oxígeno, va llevando nutrientes, ¿sí? O va transportando. En el caso de eh, el sistema arterial, la parte arterial, ¿sí? Que lleva. La sangre arterial es la que lleva la sangre limpia y oxigenada, llena de nutrientes, y después la sangre venosa es la que transporta la vuelta, es la que realiza la vuelta. Una vez que ya usamos el oxígeno, nos mandan el dióxido de carbono, nos mandan los desechos metabólicos a través de ahí, y lo va a llevar a los lugares que corresponda para que posteriormente el cuerpo también se encargue de eliminarlo. ¿Sí? Por ejemplo, el sistema circulatorio, el primer lugar donde va es a los pulmones a buscar oxígeno. Busca oxígeno, lo lleva al lugar que necesite oxígeno en ese momento, eh, y ese lugar que necesita oxígeno es como que baja el oxígeno y entra el dióxido de carbono, y eso va a ir de vuelta hasta los pulmones para ser eliminado. Por ejemplo, así también sucede eh, con el resto de los elementos que construyen la sangre. La sangre es un tipo de tejido conjuntivo, fluido, es un tejido la sangre, ¿sí? Que quede claro esto. Especializado con una matriz colorida líquida, una construcción compleja, de color rojo, característico, que tiene una fase sólida, ¿sí? Son los elementos formes que incluyen a los leucocitos o glóbulos blancos, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y una fase líquida representada por el plasma sanguíneo. ¿Está bien? La linfa es un líquido transparente, ¿sí? Que recorre los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van paralelos al sistema sanguíneo, ¿sí?
y que generalmente carece de pigmentos, es transparente, se produce tras el exceso de líquidos, sales en los capilares sanguíneos. Va al espacio intersticial o intracelular y es recogida por los capilares linfáticos que drenan los vasos linfáticos más gruesos. Bien, la función principal es la de pasar nutrientes, es lo que hablábamos recién, los nutrientes como los aminoácidos, los eritrolitos y la linfa. A su vez también va a llevar gases, hormonas, las que transporta son las hormonas, que recién no me salía. Eh, Eso todo va a pasar dentro de las células sanguíneas. Las células sanguíneas van a recolectar todas estas cosas y las van a llevar a los lugares que corresponden. ¿Ah? Y a su vez va a recoger los desechos metabólicos que van a ser eliminados a través por los distintos órganos especializados, por ejemplo, los riñones a través de la orina, eh, por ejemplo, o el aire exhalado en los pulmones, es lo que hablábamos recién. Esto ya lo vieron de un compañero de ustedes que ya lo presento. Los vasos sanguíneos están constituidos por la arteria que trae la sangre limpia, de alguna manera limpia, ¿no es cierto? ¿Ah? Los capilares, que son los que se van a irrigar, por ejemplo, en los músculos, que se irrigan en los distintos órganos, y de los capilares, ¿sí? Van a dejar la sangre ahí, va a irrigar la sangre ahí y va a absorber la sangre que ya está utilizada, ¿sí? Y va a llevar a través de las venas los desechos metabólicos o el dióxido de carbono. Bien, este es el formato del corazón, cómo, cómo funciona, ¿no? Es más, acá tenemos las flechitas que, por ejemplo, te muestra que la sangre ingresa por la vena cava inferior, la vena cava superior, hasta la aurícula derecha. ¿Está bien? La aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a ir hasta la arteria pulmonar, eso lo va a llevar hasta a los pulmones, ¿sí? Y de ahí va a ingresar de vuelta en el corazón ya la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y va a mandarlo a través eh, de la arteria aorta a las distintas partes del cuerpo. Este sería una representación del sistema circulatorio. Eh, Esta es una representación del sistema circulatorio más o menos a la altura de qué parte eh, llevaría la sangre oxigenada a los distintos lugares y recogería los desechos metabólicos eh, para llevarlos nuevamente a donde corresponde. ¿Está bien? Bien. El sistema digestivo, estoy viendo a ver dónde tenemos que ahondar un poquito más. Muy bien. Bueno, acá sí tenemos que frenarnos un poquito más en el aparato digestivo, que es un conjunto de órganos. Los órganos son la boca, la faringe, el esófago, ¿está bien? Vamos por parte, ¿sí? Tenemos la boca, la faringe, ¿tá? El esófago, esta parte larga, ¿sí? Que lo que va a hacer es, acá se mastican los alimentos, se humedecen, se produce el bolo alimenticio y se manda a través de la faringe y el esófago al estómago. En el estómago se procesan, ¿sí? Estómago, y de ahí se van a mandar al intestino delgado. Una vez procesados los alimentos y que se sacaron todos los nutrientes que el cuerpo necesita, se van a mandar al intestino delgado y luego al intestino grueso eh, para terminar de sacarle los nutrientes, porque en el intestino grueso y en el intestino delgado lo que hace es también absorber nutrientes que no se terminaron de absorber en el estómago, y eso eh,
una vez que son absorbidos todos los nutrientes que pudimos sacar de esos alimentos, se va a excretar lo que no nos sirve, lo que el cuerpo no almacena. ¿Tá? Por ejemplo, eh, cuando comemos, eh, cuando comemos frutas o verduras que tienen gran contenido de fibras, las fibras no se almacenan en el cuerpo, ¿sí? Y se utilizan las vitaminas y minerales que podemos llegar a utilizar porque tampoco se almacenan, ¿sí? No es como las proteínas, las grasas o los hidratos de carbono, que nosotros de alguna manera lo podemos almacenar en el cuerpo. Estas se saca de los alimentos lo que necesitamos y lo que no necesitamos en ese momento se excreta. Por eso es importante en las dietas, por ejemplo, y especialmente en las dietas de los deportistas, que sean balanceadas y equilibradas. Y estas tienen una gran cantidad de frutas y verduras porque contienen mucha cantidad de vitaminas y minerales que no se almacenan. Distinto pasa con las grasas, que sí se almacenan y en gran cantidad se almacenan en el cuerpo, ¿está bien? Pero muchas veces eh, las proteínas, ¿sí? Y los hidratos de carbono también se convierten en grasa. Entonces, eh, por eso tenemos gran cantidad de almacenamiento de grasas. Los hidratos de carbono se almacenan, pero de una manera, ¿sí? Se almacenan los que se pueden almacenar en el músculo, ¿sí? Y los que se pueden almacenar en el hígado. Nada más, tiene un componente bastante limitado. Y son de uso bastante rápido los hidratos de carbono, entonces se gastan. Cuando se gastan empezamos a utilizar las grasas. Generalmente la cantidad de hidratos de carbono que tenemos en el cuerpo deberían alcanzar para darnos tiempo a poner a funcionar nuestro sistema aeróbico y este va a utilizar las grasas como energía. ¿Sí? Bien, acá tenemos los distintos órganos que componen el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo con el sistema urinario son, entre los dos, componen el sistema excretor, ¿está bien? En este caso tenemos la boca, las glándulas salivales, los dientes, ¿ah? Eso es algo que me olvidé de poner ahí, los dientes son parte del aparato digestivo, ¿sí? Que junto con las glándulas salivales nos mojan, nos ayudan a que los dientes lo puedan romper, la lengua de alguna manera es la que maneja la comida en la boca para que la podamos romper bien, ¿sí? Mientras más rompamos la comida cuando la masticamos, más fácil es para el resto de nuestro sistema digestivo procesarla. Por eso siempre te dicen que tenés que masticar mucho tiempo la comida, porque mientras más rompamos la comida, más fácil es después para el resto del sistema disolver esa comida y obtener los nutrientes necesarios. ¿Está bien? ¿Ven? Acá sí me acordé de poner los dientes, ¿sí? ¿Para qué sirven? Para romper, la lengua para empujar y las glándulas salivales, ¿sí? Porque la lengua también es la que de alguna manera activa las glándulas salivales, por eso la- la importancia de ambas, ¿no? Después tenemos la faringe, que es una estructura formada, una estructura en forma de tubo, ¿sí? Que está la primera parte atrás de la boca, eh, tiene una membrana mucosa que facilita el transporte del bolo alimenticio, ¿sí? Conecta la cavidad, también conecta la cavidad bucal con las fosas nasales, ¿sí? Y después tenemos el esófago, epa, el esófago, que es un conducto que se obtiene desde donde termina la faringe hasta el estómago, ¿sí? Está todo revestido por músculos, ¿sí? Que los músculos son los que producen movimientos peristálticos para ayudar a pasar la comida. Pero fíjense que ustedes, cuando comen, es mucho más fácil tragar cuando estás
sentado o parado que cuando estás acostado. Si vos estás acostado, cuesta más, haces más fuerza para tragar los alimentos o el bolo alimenticio, ¿sí? Porque la gravedad también ayuda a los distintos sistemas a funcionar. El estómago es el órgano que acumula la comida, ¿sí? Y eh, a través de los jugos gástricos la desarma, ¿sí? También absorbe nutrientes el estómago. El páncreas produce el jugo pancreático, que es el encargado de disolver estos alimentos. El hígado, aparte de también producir hormonas, al igual que el páncreas, y también ser parte del sistema eh, endocrino, eh, produce la bilis, entre otras cosas, y algunas proteínas en la sangre que ayudan a transportar luego los nutrientes que podemos obtener de los alimentos, ¿sí? El intestino delgado es la primera parte donde se absorben los nutrientes de los alimentos, ¿sí? Y después el intestino grueso que eh, termina de absorber los nutrientes de los alimentos y transporta los restos que no utilizó el cuerpo, ¿sí? Para ser eliminado en forma de heces a través del ano. ¿Ah? Muy bien. Y ese sería el sistema digestivo. Pasamos al sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema de rápida acción, es un sistema que actúa inmediatamente. Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, el encéfalo y la médula espinal. ¿Tá? Bien, vamos y le voy mostrando. Creo que de alguna manera yo puedo activar un punto las... Ah, mira, no sé si se ve bien porque se tildó la compu, pero ahí está. Mira, ahí pueden ver un punto láser recién, entonces no sé si estaban viendo el mouse, espero que sí. ¿Está bien? El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, vamos a la parte más importante, está compuesta por el encéfalo. ¿Tá? El encéfalo es esta parte de acá, ¿sí? El cerebelo y el tronco encefálico. Tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Está bien? Acá abajo. ¿Sí? Ah, bueno, acá está. El tronco encefálico está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Tá? Y además el sistema nervioso está compuesto por la médula espinal, de la que van a salir los distintos canales nerviosos. Al resto del cuerpo, el sistema periférico. Desde la médula espinal va a salir el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios motores o los nervios sensitivos. Los motores son los encargados de realizar movimientos, ¿sí? Los que van a estimular al músculo y nos va a ayudar a movernos. Y los nervios sensitivos son los que nos van a ayudar a los sentidos, ¿está bien? Por ejemplo, el del tacto. Yo o tengo calor porque mis nervios están diciendo que yo tengo calor, ¿no? O me quemo. En el caso de quemarse, miren cómo, y es en una fracción de segundo que trabaja, por eso les digo que se maneja tan rápido, ¿no? Por ejemplo, pongo la mano arriba del fuego, me quemo. Mi sistema nervioso periférico, ¿sí? Especialmente mis nervios eh, sensibles a los distintos cambios de temperatura, van a mandar la información, por ejemplo, me quemo la mano, esto me va a mandar la información hasta la médula espinal,
diciéndole que me quemo el cerebro. El cerebro va a mandar una respuesta, va a pensar todo en una fracción de segundo, ¿no? Me estoy quemando, ¿qué tengo que hacer? Dejar de quemarme porque me voy a lastimar. Entonces procesa una respuesta, la manda nuevamente a la médula espinal le dice a los nervios motores que se muevan y uno saca la mano. Pero ¿cuánto tardamos en hacer eso? Nada, ¿cierto? El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático son los nervios espinales y raquídeos, que son los nervios son los que me van a hacer sentir o me van a hacer mover, lo que hablábamos recién. Pero también tenemos el sistema nervioso periférico, en la parte autónoma, está compuesto por el sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa en el momento de la huida, ¿tá? En el momento que necesitamos reaccionar de una manera rápida. Y el parasimpático es el que nos va a mantener activos mientras estamos calmos. Y son los que se van a encargar de las funciones de los distintos órganos. ¿Tá? Acá está en un dibujo mucho mejor, ¿está bien? Está compuesto por el cerebro, ¿está bien? El encéfalo, el mesencéfalo, el puente de Baróleo, el bulbo raquídeo, el cerebelo, importante, todas las partes son importantes. El cerebelo cada vez se le encuentran más funciones, ¿no? La médula espinal, este sería el sistema nervioso central, la médula espinal, que la médula espinal a su vez se divide en la parte cervical, en la parte torácica o dorsal, en la zona lumbar y en la parte sacra. ¿Tá? Todo esto acá adentro está protegiendo la médula espinal. ¿Sí? Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que como ven es mucho más complejo, pero es importante que lo vean. No les voy a pedir en ningún momento que se lo aprendan de memoria, pero simplemente para que lo vean y tengan nociones de cómo está compuesto. Todas estas ramas son nervios. ¿Sí? El que más, el que más es llamado es el ciático. El ciático ustedes lo deben conocer porque siempre tenemos alguna persona que le duele el ciático. ¿Y por qué es tan importante el ciático? Porque miren, es un nervio muy grueso que va desde la zona lumbar hasta, upa, no puedo ver, a ver así, sí, que va desde la zona lumbar, ¿tá? Ven que sale desde acá, generalmente va de la cuarta o quinta lumbar, entre la cuarta y quinta lumbar, hasta la punta del dedo gordo. Fíjense lo largo que es. La zona lumbar es una zona muy propensa a lesiones especialmente a, a hernias de disco, ¿sí? La zona lumbar y la cervical, pero la zona lumbar más, porque al hacer una mala fuerza, nosotros generalmente hacemos fuerza, eh, por ahí hacemos una mala fuerza, en vez de hacerla con las piernas, la hacemos con la zona lumbar y eso genera que en algún momento se rompa un disco y nos genere una hernia. ¿Está bien? Eso toca un nervio y ese nervio es el que empieza a doler, a molestar o producir algo que no corresponde. La zona cervical también es muy propensa a esas lesiones y de hecho es más compleja. Por eso es súper importante en los deportistas el entrenamiento de la técnica. El entrenamiento de la técnica desde el inicio hasta la finalización de la vida deportiva del atleta, ¿sí? Yo empiezo enseñándole la técnica a los chicos desde muy temprana edad y una vez que llegan a primera también siguen entrenando los gestos técnicos para poder hacerlos de tal manera cuando hacen esos esfuerzos tan grandes que les hacen ganar algo o no, pero esos esfuerzos súper exigidos del cuerpo, bueno, si yo tengo bien entrenada la técnica, soy mucho menos propenso a lesiones, porque las técnicas generalmente están hechas en base a la biomecánica, casi todas. Podemos encontrar algunas que no, que son de movimientos que no son naturales, como en el tenis, el saque, no es un movimiento natural porque el tenista tiene que arquear la columna y eso generalmente le suele traer problemas.
O el golfista cuando gira para darle el swing y pegarle más fuerte generalmente en los inicios de los hoyos, eh, también es un movimiento antinatural, que hay que entrenarlo mucho y fortalecer mucho esa zona para no producir estas lesiones. La unidad estructural del sistema nervioso es la neurona. ¿Bien? La neurona eh, es la célula que compone, a ver, es la célula principal que compone el sistema nervioso, ¿sí? Después tenemos las células gliales, que también son parte del sistema nervioso, ¿tá? Que sirven como sostén, como alimento o como reparación de la neurona. ¿Ah? Acá tenemos una neurona común que está compuesta por el núcleo, ¿sí? Las dendritas, las capas de mielina, bueno, el nodo de Ranvier. A ver, ¿cómo funciona esto? El núcleo es el encargado de procesar el impulso nervioso, ¿sí? La parte, de alguna manera, cada célula nerviosa eh, procesa la información y ve la mejor manera de transportarla, porque las células nerviosas no son así chiquititas, ¿sí? Hay células nerviosas que son súper largas, ¿está bien? No, no precisamente son chiquitas o imagínensela como chiquitas, sino que hay algunas células nerviosas que son largas, ¿está bien? Y que tienen muchos canales, muchas dendritas para poder comunicarse con mucha cantidad de otras neuronas. Por eso nosotros no tenemos una sola manera de hacer las cosas, ¿sí? Mientras más repertorio de movimientos tengamos, eh, más formas, más canales neuronales vamos a despertar o vamos a conocer. De hecho, nosotros no alcanzamos a utilizar nuestro potencial completo eh, para transmitir información a través de nuestros canales neuronales, ¿sí? Entonces va a venir el impulso nervioso, va a hacer una sinapsis acá con las dendritas, ¿sí? Va a ir hasta el núcleo, hasta el cuerpo celular, y se va a empezar a transmitir el impulso nervioso dentro de la célula, ¿está bien? Las capas de mielina sirven para que este impulso nervioso vaya saltando entre las capas de mielina, ¿está bien? Mientras más grandes sean las capas de mielina, más rápido se produce el impulso nervioso. Eso depende de la genética de cada uno y también del entrenamiento de cada uno, ¿cierto? Los nodos de Ranvier son donde saltan los impulsos nerviosos, ¿sí? Que van a llegar al otro extremo de la neurona y este a través de las dendritas del otro extremo, ¿sí? La terminal nerviosa va a producir la sinapsis, que la sinapsis se produce químicamente con otra neurona, ¿está bien? Entonces, dentro de la neurona se maneja eléctricamente el impulso y entre neurona y neurona se va a producir una comunicación química. Bueno, el sistema tegumentario o integumentario, por ahí quedaba la duda, se dice de las dos maneras, es el que refiere a la piel y todos los derivados de la piel o también otras partes que sirven como defensa del organismo ante el entorno, ¿tá? En el caso del cabello, las uñas, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. ¿Mm? Esta protege el organismo de los factores externos, de las bacterias, ¿sí? Generalmente, la piel, como es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, es la primera barrera. Pero también los pelos, ¿sí? Son una importante defensa en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos pelos en la nariz. ¿Para qué son los pelos en la nariz? Y para calentar el aire que ingresa por nuestras fosas nasales, pero también en esos pelos se atrapan bacterias, ¿está bien? Entonces, a través de los pelitos de la nariz, nosotros evitamos, aparte de calentar el aire para que no entre frío en el caso del invierno, eh, también atrapamos bacterias que no van a ingresar a nuestro cuerpo y no nos van a producir, y evitamos producirnos algún daño o alguna enfermedad, ¿sí? En la cabeza, porque también tiene otra función homeostática, ¿sí? Los pelos ayudan a mantener la temperatura corporal, al igual que la piel.
La piel está compuesta por la dermis, que es la primera capa, ¿sí? Fíjense que en esta capa no tiene irrigación sanguínea, ¿sí? Acá empezamos a ver la irrigación sanguínea en la dermis, ¿sí? Un ejemplo bien claro es, ¿vieron cuando no sé, me pasa a mí que por ahí me clavo una espinita y me la voy a sacar y me rompo la piel, pero no me produce dolor, ¿sí? Porque tampoco tenemos terminales nerviosas que produzcan dolor en esa parte. Entonces, por ahí nos rompemos la piel, eh, pero no nos produce dolor porque en la parte de la dermis es la capa más externa de la piel. ¿Mm? Después tenemos la dermis, en la que ya sí hay canales neuronales eh, más grandes y hay irrigación sanguínea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me lastimo un poquito más profundo me va a salir sangre. ¿Tá? Si yo me lastimo la dermis, me va a salir sangre. Y la hipodermis, que en la parte más baja de la piel, en la parte más baja de la piel también se almacenan grasas, que es lo que ayuda a mantener la temperatura. Las funciones del sistema tegumentario es de barrera y protección frente al medio externo, ¿sí? De bacterias, pero también nos protege de los rayos ultravioletas, ¿está bien? Que es algo que había mencionado recién, por eso se los digo. La respiración, ¿sí? También respiramos a través de los poros de la piel. La excreción, en el caso del sudor, ¿sí? Nosotros transpiramos a través de los poros, lo que nos ayuda a, a mantener nuestra temperatura corporal. Y el sistema nervioso, porque también tenemos funciones nerviosas, como por ejemplo el sentir el calor o el sentir el dolor. ¿Ah? Bueno, acá tenemos un poquito más detallados los nombres, ¿sí? Tenemos pelo, esta parte forma parte del sistema tegumentario. ¿Ah? Las glándulas sebáceas, bueno, los pelos, tenemos terminaciones nerviosas que no están en la primera capa, ¿sí? Están en la dermis, recién, ¿sí? Tenemos ligamentos cutáneos, acá quiere decir que nosotros podemos mover, se mueve la piel, no por ahí no conscientemente, pero se mueve, es elástica, ¿sí? Muy bien, pasamos al sistema urinario. Me tendré que haber traído un vasito de agua para hacer el video. Tengo la boca seca, pero bien. El sistema urinario, como ya hemos dicho, junto con el sistema digestivo, conforman el aparato excretor del cuerpo, ¿sí? Que es el que nos ayuda a eliminar desechos, especialmente los sólidos y los líquidos. Eh, pero también tiene una función muy importante, la de producción, almacenamiento y expulsión de orina. ¿Tá? Es la que procesa, el sistema urinario es el que procesa los líquidos dentro del cuerpo, los distribuye, ¿sí? Y una vez que esos líquidos ya los utilizamos, se eliminan en forma de orina. ¿Tá? A través de la orina eliminamos del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias tóxicas, además de las sales. ¿Sí? Es importante entender la urea, por ejemplo, es el desecho metabólico de la proteína. ¿Bien? Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros comemos mucho y vamos a orinar, la orina sale amarilla, oscura, fuerte, con olor fuerte, ¿sí? Eso significa que tiene mucho componente de urea. La creatinina es el desecho metabólico de la creatina. La creatina es un componente que nos ayuda a realizar movimientos rápidos, ¿sí? Un aminoácido que nos ayuda a realizar, es parte del sistema, el continuo energético del cuerpo, ¿sí? Y el ácido úrico, así como otras sustancias tóxicas, pero también las sales. Pero ¿por qué eliminar las sales? ¿No es cierto? Si nosotros utilizamos las sales minerales, por ejemplo, recién hablábamos en el sistema óseo eh, de, de que ayudan a fortalecer los huesos, es lo que le da la dureza al hueso. ¿Está bien? El agua,
perdón, las sales atraen el agua, ¿está bien? Si yo consumo mucha cantidad de sal, eh, voy a orinar poco, porque voy a retener, como tengo mucha sal y como la sal atrae el agua, ¿sí? Yo voy a retener ese líquido dentro de mi cuerpo. Me cuesta mucho eliminar sales, ¿está bien? Entonces, siempre te dicen que hay que consumir poca sal, dentro de lo posible nada, ¿sí? Y por eso también está contraindicada para las personas que tienen hipertensión, ¿sí? Hipertensión arterial se da. eh, la tensión arterial es la cantidad de fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las venas, ¿está bien? El problema es que hay personas que no tienen tan flexibles las venas, ¿sí? Que las tienen medias rígidas por distintos motivos. Se endurecen las venas, entonces, eh, si yo tengo mucha cantidad de líquido, voy a ejercer mucha cantidad de presión sobre las paredes de las venas, esto es lo que me puede traer alguna complicación, ¿sí? Por eso hay que consumir poca sal. Sí, hay que consumir mucha cantidad de agua, porque si yo no consumo mucha cantidad de sal, voy a eliminarla. Y si yo consumo sal y consumo mucha cantidad de agua, la mucha cantidad de agua va a ayudarme a ir eliminando las sales del cuerpo, ¿está bien? Sin embargo, se pierde mucha cantidad de sales, tampoco es que no debo consumir nada, se pierden sales minerales que el agua tiene, ¿sí? Y por eso es muy importante consumir la cantidad de agua que nos diga el médico, ¿tá? Generalmente son entre 2 o 3 litros de agua o más, ¿sí? En los deportistas debe ser muy importante la regulación del agua, ya que pierden mucha agua durante los entrenamientos, ¿sí? Mucha cantidad de líquidos, transpiran mucho, ¿sí? Se producen muchos desechos metabólicos y una de las maneras de eliminarlo, ¿cuál es? A través de la orina, por ejemplo, o de la sudoración, ¿ah? Bueno, el sistema, voy a- no sabría cómo volver para atrás, acá, muy bien, bien. Los componentes del sistema urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? ¿Qué hace cada uno? El riñón es el que produce la orina, también produce, como creo que se lo dije recién, también produce hormonas, como por ejemplo la eritroproyectina, que es súper importante, ¿sí? Ya que es la que nos va a ayudar a aumentar nuestra cantidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, dentro de otras cosas, transportan oxígeno, ¿sí? Eh, por ende son muy importantes. Después lo podemos hablar un poquito más en otra ocasión, seguramente lo vamos a hablar más en otra ocasión. Los riñones son dos órganos de color rojo oscuro que están situados a ambos lados de la columna vertebral. En la parte superior de los riñones se encuentran las glándulas suprarrenales, ¿sí? Los riñones están divididos en tres zonas: la corteza, en la médula, ¿sí? En la médula se absorben las sustancias de este fluido y son necesarias para el organismo. Bien, acá tenemos, ven que perdón, egresa una arteria, ingresa una vena, ¿sí? Perdón, vamos de vuelta. Egresa una arteria e ingresa una vena. Esta ingresa con la sangre sucia, la sangre que tiene desechos, ¿sí? Acá en el riñón eh, pasa por unos procesos de filtrado, que eso lo que va a hacer es eliminar o dejar ahí en el riñón los desechos metabólicos, y una vez que se eliminaron los desechos va a salir a través de la arteria renal la sangre limpia de estos desechos, ¿sí? Las vías urinarias, que son las que recogen la orina, ¿está bien? Después tenemos los uréteres, que son las vías urinarias están compuestas por los uretres, la vejiga y la uretra, ¿está bien? Una vez que salen de los riñones, ¿tá? Los riñones que vimos recién, va a mandar estos desechos metabólicos a través de los uréteres y se va a almacenar en la vejiga. Una vez que llegue a juntarse cantidad de orina que se llena la vejiga,
la vamos a eliminar a través de la uretra. ¿Está bien? La unidad estructural, recién hablábamos de la unidad estructural del sistema nervioso, que era la neurona. En el caso del sistema urinario, la unidad estructural es la nefrona. Y están conformadas por más o menos casi 1 millón de nefronas el riñón. ¿Tá? Las nefronas lo que producen, básicamente lo que producen es un sistema de filtrado en 3 partes. ¿Está bien? Llega el plasma sanguíneo con el plasma y la sangre con desechos. Estos desechos se van a ir filtrando en la primera parte, tienen un primer filtro. ¿Ven? A ver, acá podemos ejemplificarlo por ahí un poquito mejor. ¿Sí? Viene por la arteriola, llega a través de los capilares, que cada nefrona contiene capilares, ¿sí? Se almacenan en la cápsula de Bowman, donde va a estar la primera parte de la filtración. ¿Sí? En la segunda parte se va a producir una reabsorción. En esta reabsorción se va a mandar, eh, de alguna manera, la sangre que todavía va a cumplir otra función en otro lado y ya está limpia. Y en la parte número 3, en el tercer filtro, ¿sí? Se va a producir la secreción y en el cuarto la excreción urinaria. ¿Bien? En la parte número 3 y 4 es donde ya se van a eliminar los desechos metabólicos. ¿Tá? De esa manera se filtra el plasma sanguíneo y se eliminan los desechos metabólicos que elimina el sistema urinario. Bien, y muy bien. Bueno, el resto de los sistemas, ya están en video ahí en la plataforma. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido. Recuerden que esto lo tienen que acompañar sí o sí por la lectura del material. Esto es como una explicación, ¿está bien? Entonces ahora, teniendo ya visto todos los sistemas eh, y leído los sistemas, lo que vamos a hacer para la semana que viene va a ser sacar pruebas, sacar preguntas, perdón. Vamos a sacar preguntas. Lo van a poner un cuadernito. Va, yo le digo cómo lo hago yo, me pongo con el cuadernito, voy viendo el sistema urinario, voy leyendo, o ya leí. Bueno, no entiendo esto, no entiendo algo. ¿Está bien? No sé, no entiendo cómo funciona el sistema urinario. Bueno, pero ¿qué parte no entiendo? Y no entiendo qué se filtra acá. ¿Se filtra sangre o se filtra plasma? No, se filtra el plasma sanguíneo. Bueno, entonces, pero no lo sé, entonces lo anoto. ¿Qué filtra el sistema urinario? No lo entiendo. ¿Está bien? Eh, lo anoto. Esas preguntitas me las van a mandar a mí para yo poder prepararles una clase un poco más didáctica, ¿sí? Voy a tratar de hacer unas diapositivas con las respuestas o tratar de sacar de alguna manera para que ustedes eh, para que lo puedan realizar, ¿sí? Y ya que lo vamos a hacer también virtual. Así que, bueno, escriban todas las preguntitas que tengan de todos los sistemas, nos vamos a sacar todas las dudas. Se las pido que me las manden antes para poder armar bien la clase. Y en la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, a las 19 horas, vamos a tener la clase de consulta. Luego de la clase de consulta, ya después, ese mismo miércoles, después de la clase de consulta, vamos a tener una reunión con los profesores, el cuerpo docente del instituto. Esto se los cuento a modo de comentárselo. ¿Sí? 20:30 tenemos que finalizar las actividades nosotros y vamos a pasar a esta reunión con los docentes y los directivos del instituto para charlar con ustedes un poco, presentarnos, que nos conozcan y demás. Espero que les haya servido. Acuérdense, leamos,
los sistemas que están en el libro, miremos los videitos y saquemos preguntas. ¿Sí? Todos los que tengan preguntas me las mandan. Yo voy a elaborar la clase. La semana que viene tenemos una clase virtual, pero en vivo a las 19 horas. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.